Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estaba mirando unos libros sobre fotoperiodismo. ¿M? Algunos reporteros gráficos, como se les llama acá en mi país. De todas maneras, si no estás en Argentina, igualmente seguro que tu país tiene una historia de fotoperiodismo. Es decir, esos trabajadores de prensa que salen con su cámara a cubrir acontecimientos sociales, de la farándula, más triviales, y otros mucho más complejos, peligrosos, riesgosos, ni hablar de los corresponsales de guerra, pero más allá del formato guerra, a veces se dan situaciones bélicas en las zonas urbanas, ¿no? Como conflictos sociales, represión policial o de gobiernos más dictatoriales o bueno, en nuestro medio todos sabemos que un sistema neoliberal, por ejemplo, que siembra un montón de restricciones para las clases medias y bajas, no cierra sin represión. Es la única manera en que eso pueda llevarse a cabo porque llega un momento en que la sociedad llega a un límite de tolerancia y de supervivencia. Entonces ahí es cuando lógicamente de abajo hacia arriba, por más que las dirigencias no gesten esas rebeliones, esas protestas, donde los actores sociales de diferentes estratos le ponen el cuerpo, como decimos acá, es decir, van al frente y reclaman por lo que le corresponde y ejercen a través de ese reclamo su derecho que le da la Constitución. Entonces digo, esas situaciones que son de una ciudad cualquiera pueden darse también en situaciones riesgosas para un profesional del fotoperiodismo. Eh, Tengo varios del rubro. Este es de José Luis Cabezas, el libro que resume su trabajo. Recordarás que Cabeza fue asesinado en la ciudad de Pinamar, esa hermosa ciudad balnearia, en 1997. Cabeza había nacido en el 1961 en provincia de Buenos Aires. Hay un documental del 2022 que se llama El fotógrafo y el cartero, porque bueno, Cabeza fotografió a un empresario de apellido Chabrán, que era un empresario de correo. Entonces, bueno, de ahí viene este título. Digo, si te interesa la historia, si sos muy joven y no te enteraste bien en detalle de qué se trata, o escuchaste por ahí, o leíste algún zócalo de un noticiero que hablaba de esa época, si querés profundizar un poco más, ese puede ser un elemento. También este libro, editado por Noticias, que era la editorial para donde Cabezas trabajaba. No te puedo hablar mucho desde lo técnico especializado porque no es mi especialidad. Sí, todos los que trabajamos en el diseño gráfico, sobre todo en editorial, tenemos contactos con los fotógrafos. Si bien algunas empresas editoriales en ese momento, yo te hablo del 97 y más, entrados también al siglo XXI, recurrían a los bancos de imágenes. Entonces se compraban de ahí. ¿Qué sucede con el banco de imágenes? Bueno, está bien, vos alquilás la fotografía, tenés una exclusividad para ese uso por un tiempo determinado. De todas maneras, una vez que se vence ese tiempo, cualquier otra empresa que puede ser tu competidora puede alquilar esa imagen. Con lo cual la originalidad ya no es tanta. Si tu producto editorial aspira a ser algo coleccionable, es decir, que el usuario lo mantenga en el tiempo, o que pueda haber usuarios de otras generaciones que lo adquieran, porque eso pasaría a ser como un incunable, ¿no? Hablo exageradamente. Bueno, puede ocurrir que esas imágenes
que están en ese libro que editaste o que diseñaste y que vos elegiste esas imágenes, aparezcan en muchos otros. En cambio, cuando uno trabaja con un ser humano, un fotoperiodista que está cubriendo un hecho determinado, esa foto va a ser exclusiva. Hay que diferenciar bien, y esto desde la ortodoxia. Después, en la realidad, a veces estos compartimientos estancos empiezan a diluirse en sus fronteras. El fotoperiodismo, es decir, la foto periodística y la foto documental. Esta última generalmente implica una serie de fotografías, una serie de imágenes que aspiran a contarte con esas imágenes toda la historia, el antes y el después. En cambio, la foto periodística apunta a un hecho concreto, coyuntural, del momento. Generalmente es para el diario del día siguiente, ¿no? O la revista semanal. Pero ¿qué pasa? A veces, más allá de las formas, el contenido tiene una dimensión tal que excede el mensaje puntual y concreto, sino que por las circunstancias mismas del suceso, no por la fotografía en sí, va adquiriendo significados y significancias, es decir, se va recreando y con el tiempo pasa a ser símbolo de toda una historia, no del hecho puntual. Por ejemplo, a ver, este libro, Episodios Argentinos, lo que sucedió en el 2001. Hay una foto que estaba viendo recién de los saqueos. Más allá de lo concreto de una persona que sale con una caja de zapatillas de esta casa que está representada por ese logo muy conocido. Esto es testimonio de toda una historia, de todo un contexto, donde quien lo vivió, como la gente de mi generación, no se queda con eso, alguien que se roba una caja de zapatillas y sale corriendo. No, eso representa mucho más cosas. Representa situaciones a nivel social que se estaban viviendo, es decir, hay un montón de causas, un montón de por qué y de situaciones contextuales que llevaron a esa persona, a ese modelo involuntario de la foto a esa acción. Donde cuando digo que una imagen carga con una historia, está contando mucho y a muchos de los personajes que generalmente no se ven o operan en las sombras o son realmente invisibles, como le gustaba hacer a Chabrán, el fotografiado por José Luis Cabezas, ¿sí? Textual de él, es decir, sacarme una foto es como pegarme un tiro, dijo Chabrán. Y estos autores no adquieren gran fama o relevancia, a pesar de que hacen un trabajo tanto desde lo artístico, desde lo estético, como desde lo testimonial, es decir, lo periodístico en sí, que es imprescindible. Por ejemplo, vos recordarás a los sucesos del 2002 que derivaron después en elecciones anticipadas en la Argentina, debido a los sucesos de Costequi y Santillán, que eran dos militantes. Uno de ellos tenía un comedor donde daba de comer a chicos carenciados. Eso fue una mañana de junio del 2002. En medio de las balas y los gases lacrimógenos cayeron abatidos estos dos manifestantes, y tanto medios periodísticos como el diario Clarín, como políticos que estaban en el gobierno en ese momento, obviamente salieron a decir que la policía no tenía nada que ver, que fue, no sé, un ajuste de cuentas, cosas entre los mismos militantes. Aquí que luego
aparecen las fotografías del reportero gráfico Pepe Mateos, donde él capta con su cámara de fotos el momento en que el oficial a cargo del operativo ejecuta a estos dos muchachos. Y realmente fue una secuencia, una serie. Eso puesto en tapa, en un medio masivo, que después se empieza a multiplicar por los medios televisivos y demás, fue de una contundencia que era imposible de contradecir. A eso, ese es el valor testimonial, el valor desde el contenido. Obviamente que cuando uno ve una foto después en las exposiciones que hace el gremio de los reporteros gráficos, también admira la calidad, porque aparte tienen que hacerlo en el momento, en un estado no muy cómodo, no es lo mismo que tomar una foto en estudio para un producto comercial, una publicidad, ¿no? Entonces, doble mérito todavía. La cosa es que a raíz de eso, el presidente de la nación en ese momento tiene que llamar a elecciones anticipadas que se celebraron en abril del año siguiente. Las primarias, y el 18 de mayo del 2003 iban a ser la segunda vuelta de las elecciones, y bueno, uno de los candidatos no se presenta. Y así es como el otro candidato, que había sacado un 22 y pico por ciento, llega al poder legítimamente. Ahora, mira vos qué interesante este libro, que tiene textos de Tomás Eloy Martínez, aquel periodista, escritor, que había sido también productor de noticieros, tucumano, que naciera en 1934 y que falleció en el 2010. Tiene varios autores, reporteros gráficos, y que no los conoce nadie, y sin embargo nosotros conocemos en su mayoría las fotografías de ellos. O sea, es una profesión, un oficio a través del cual se conocen más las obras que los autores. Porque si yo te digo Bernardino Ávila, Gonzalo Martínez, Gustavo Mujica, Pablo Piovano, Alfredo Slur, que son los autores de las fotografías de esto, pero ahí no identificás a nadie por el nombre, el apellido, pero seguramente sí algunas de las fotos, porque ya son emblemáticas. En general se suelen hacer, afortunadamente, exposiciones. Hay sindicatos que los agrupan y que se ocupan de difundir esta obra, incluso los museos nacionales les abren las puertas para esto. A ver, a mí me interesaron siempre estos fotoperiodistas, incluso no necesariamente que tenga que ver con esto de los dramas sociales y demás. Uno de los que admiro es Steve McCurry. Tengo un pequeño librito acá, pero tiene muchos libros. Es el autor de esa foto de la mujer afgana. McCurry es contemporáneo, él nació en la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, en 1950. Y eso de la mujer afgana es una fotografía que hizo para National Geographic. Otro que siempre me ha llamado mucho la atención es Sebastián Salgado. Él también es contemporáneo. Él nació en Naimorés, en Minas Gerais, en 1944. Hay varios libros editados con su obra. Incluso en internet vas a poder ver en forma gratuita muchas de sus fotografías. De lo más reciente que recuerdo en ese sentido de exposiciones, me acuerdo una retrospectiva que se hizo en el Centro Cultural Borges, en Buenos Aires, de Lewis Hine, aquel fotógrafo estadounidense que naciera en 1874 y falleciera en 1940. Él decía que se preocupaba por la belleza, por lo estético, por transmitir, ¿no? Algo bello, bonito. Pero el valor que tenía era lo testimonial.
en sus fotografías. Él narraba con imágenes la crudeza del ciudadano estadounidense de ese momento, la dureza de muchos oficios, eh, muchas clases sociales. Es decir, mostraba un lado que no es muy for export generalmente, no es muy este, difundido por Hollywood ni por las editoriales o los medios oficiales. Y esto que manifestaba este autor, y vos mirás a sus imágenes y no tenía mucho que ver con eso, yo hacía un contrapunto con los futuristas, porque cuando vos lees los manifiestos futuristas y no querés saber nada, querés odiar, porque eran belicistas, misóginos, es decir, todo lo negativo que puedas imaginarte. Pero cuando ves las obras, yo me acuerdo bien en Italia hace como 5 años una muestra de los futuristas y realmente me parecieron cosas bellísimas. Y era una variante del cubismo con algunas formas más curvas que lo que hacían Picasso, Braque y otros, para connotar esa idea del movimiento de la máquina, de la época del tecnicismo, del maquinismo. Entonces, ese grado de abstracción que implicaba la reminiscencia de esa escuela cubista no lo hacía tan dramático, tan trágico como si lo es realmente, por ejemplo, el expresionismo alemán. Entonces, la verdad que si yo me olvido de sus manifiestos, la verdad que la obra en sí me pareció bellísima, no en todos, en casi todos, pero eso pasa siempre en todos los movimientos. Y acá lo mismo, uno podrá leer ese manifestarse sobre sus intenciones por parte de Lewis Hine, que él busca lo bello, lo vivo, que no sé, te imaginas otra cosa, y realmente cuando vas a la obra es la cruda realidad exponencialmente. Ahora, fíjate las coincidencias, ¿no? Esto es editado en el 2002 y dio cuenta también de esos sucesos, esas situaciones, lo difícil que fue para estos profesionales trabajar esos días de diciembre de 2001, no solo en condiciones no normales, sino también con la persecución de la policía y de los aparatos paramilitares. Esto ya es viejo, viejo pero vigente, lamentablemente. Y digo la coincidencia porque en el mismo año 2002 se firma el Plan de Viena en Naciones Unidas. Los países miembros acuerdan un montón de puntos que tienen que ver con la protección al fotoperiodismo, a los fotoperiodistas, ¿sí? Y eso se ratifica con motivo de los 10 años eh, en 2012. Es decir, es algo que está plenamente vigente y es más, en 2012 se agregan unos puntos específicamente para proteger a las mujeres fotoperiodistas. Así que, según estadísticas de la misma ONU, habían sido víctimas en situaciones especiales, más de lo comúnmente sucedido con los fotógrafos en general, sobre todo las corresponsalías de guerra, en fin. En internet hay mucha información sobre eso. Pepe Mateos era el nombre de este fotoperiodista también contemporáneo que había fotografiado aquello de el asesinato a Costequi y Santillán, que te cuento, del año 2002, creo que era en junio. Ahora, el mismo Pepe Mateos, hace un par de días, el miércoles pasado, en la manifestación de los jubilados que se hace todos los miércoles, donde las hinchadas de fútbol
acompañaron a los jubilados ya hartos de que les peguen, porque esa es la respuesta. Como te dije al principio, un sistema como este no cierra sin represión, es la única manera. Bueno, Pepe Mateos estuvo también ahí, y triste coincidencia, triste para la vida, pero fue un testimonio profesional también de él. Cuando le pega una bala de gas a un colega, a Pablo Grillo, Pepe Mateos lo fotografía. Pablo Grillo es un freelance que está luchando por su vida en este momento internado, producto de ese proyectil tirado fuera de reglamento absolutamente por un efectivo policial. No sé si sabes, ese tipo de proyectiles se tiene que tirar a 45 grados para que alcance el máximo de extensión, su recorrido, porque en realidad no es la lata esa en sí misma el objeto represivo o disuasivo, entre comillas, sino el gas que va cayendo. Entonces, cuanto más larga sea la parábola, más efecto tiene. Si uno lo tira como un arma común, es letal, te mata, te hace daño. Es importante que empecemos a unir todo esto que te contaba de Naciones Unidas, lo que se debe, ¿sí?, respetar, el accionar de estos profesionales, para poder tener un panorama real, masivo y verídico, y después poder hacer un discernimiento y tener una opinión formada libre de prejuicios ideológicos o clasistas, como mucha gente le sucede acá, que no puede pensar de manera independiente, ¿sí?, con un pensamiento crítico realmente, por estar embardunado con esos males, ¿no?, desde el prejuicio y la ignorancia. Y bueno, Pablo Grillo, como te decía, es uno de esos tantos cuentapropistas. Él había ido a trabajar, es decir, tenía otro trabajo, tiene otro trabajo, ¿sí?, que además es trabajador de un hospital, y encima hace trabajo de jardinería, porque no te alcanza ni con un sueldo ni con dos. Entonces, después de cumplir con su trabajo habitual con horarios, fue a cubrir la marcha de los jubilados, y así fue que se desencadenó todo este suceso. Uno de los más completos textos que yo leí sobre la historia del fotoperiodismo es el que escribiera Cora Gamarnik, que en realidad es su trabajo de tesis para la carrera de comunicación social, que después se editó en forma de libro y se llama El fotoperiodismo en Argentina, de 7 días ilustrados 1965 a la agencia Sigla 1975. Es de aquí que Cora Gamarnik es tía de este fotógrafo freelance, Pablo Grillo. También Nora Gamarnik, que es una científica muy destacada a nivel internacional, miembro del CONICET, también es su tía. Y bueno, ni hablar de tantas cosas que han dicho para desprestigiar a este trabajador y a todos los trabajadores de la prensa gráfica, en base a falacias, inventos, que ya te digo, si no te detenés un poquito a leer, a investigar, a preguntarte, realmente podés ser presa de creer en esas mentiras, lo cual hoy ya no nos lo podemos permitir, aunque sea ese mínimo acto cívico, ¿sí?, debiéramos tener como un compromiso para con los demás. Ya no te digo ir a las marchas y ponerle el cuerpo, eso cada uno tomará sus decisiones. Pero por lo menos sí, desde el confort del sofá con el control remoto, cuando
usas tu tiempo de ocio para consumir mensajes, al menos tener el mínimo de responsabilidad para con tus conciudadanos, de informarte para poder formarte una opinión realmente fundamentada, seria y constructiva. Son tiempos difíciles. La inteligencia artificial, a través de todos sus objetos, artefactos y autómatas, está reemplazando muchas de las tareas del ser humano, pero esta tarea del fotoperiodismo, sobre todo por esa prontitud, por esa toma de decisiones de qué mostrar, qué decir, cuándo, en qué momento, desde dónde, ¿sí? Eso es algo cuya decisión es puramente humana y como tal es absolutamente necesaria, imprescindible que exista y para ello que la defendamos. Nos vemos en el próximo video.